son los La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Reyes, viceministro de Hacienda, director de presupuesto. Un placer. Placer varios para mí. meses que no. Así es. No, Jacqueline, buenos días. un placer, buenos días, un placer saludarla. Mucho Ramón, gusto. un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, el placer es nuestro. Bien. Lo ideal sería que hubiese pasado ya junio para pasar la revista al semestre, pero ¿cómo va la ejecución presupuestaria? Vamos a decir a mayo. Digo a mayo no, vamos a decir el trimestre o abril. Mira, el tema de la ejecución presupuestaria, como todos los años, yo diría por lo menos en lo que va de esta administración de gobierno, nosotros siempre somos muy cautos los primeros 3 o 4 meses por el tema de las recaudaciones. Recuérdate que nosotros subimos siempre unos supuestos, incluso en algunos casos que puede considerarse muy agresivo en términos de recaudaciones, y uno sabe que la proyección de las recaudaciones se hace de una manera mucho más certera cuando ya uno tiene 3 o 4 meses del año. Cuando uno tiene las observaciones de lo que se ha recaudado durante el periodo enero-abril, pues ya uno sabe si, digamos, con mucho mayor certidumbre, cuál es la posibilidad de que se cumpla lo que se tiene previsto en el presupuesto. ¿Y entonces qué podemos decir? Sí, nosotros podemos hablar sobre el tema. El asunto es que, de manera preventiva, normalmente lo que uno hace es que el gasto en el primer trimestre del año que se asigna a las instituciones se hace de manera conservadora, esperando observar la evolución de las recaudaciones. Ustedes tratan de tener un superávit de caja, vamos a decir. Y si no de caja, por lo menos de no generar mayores presiones, porque tiene implicaciones en términos macroeconómicos. Y qué bueno que me hacen la pregunta para aclarar lo siguiente. Miren, nosotros, como tenemos presupuesto deficitario y hay que colocar recursos en el exterior, en los mercados internacionales, que de hecho este año no se han colocado aún, eso hace que si nosotros generamos un presupuesto, ejecutamos un presupuesto de caja deficitario, entonces tendríamos que ir a colocar instrumentos de deuda en el mercado privado, perdón, en el mercado local. Si hacemos eso, eso puede tener consecuencias porque podemos sustraer recursos del sistema que afecta el desempeño de la economía. Y todas estas cosas se discuten en el Ministerio de Hacienda y eso hace que el resultado sea que nosotros establezcamos una política de ejecución de gasto, digamos, moderada, muy conservadora, tomando en cuenta primero que el pico en la recaudación en el trimestre enero-marzo es a la baja, que usualmente la colocación de los instrumentos de deuda en los mercados internacionales se realiza en el mes de febrero y lo que señalaba al inicio, que es bueno observar qué es lo que ocurre en el primer trimestre del año en términos de recaudaciones. Entonces, todas estas cosas se toman en cuenta a la hora de uno hacer lo que nosotros llamamos la programación de la ejecución del gasto, la asignación de cuotas a las instituciones. En sentido general, nosotros tenemos un nivel de déficit al mes de abril de 0.4, 0.5% sobre 1.7 que tenemos proyectado para todo el año. Eso es sumamente bajo. Es decir, que vamos bien. Hasta ahora la situación está bajo según control. La proyección. Sí. ¿Se están cumpliendo las expectativas? Sí. Hasta ahora, sobre todo, el tema del control del gasto está, pero totalmente en una situación conforme a lo previsto, conforme a la programación de ejecución que se ha hecho, tomando en consideración todos esos criterios que yo mencionaba anteriormente. Desde ese punto de vista, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Presupuesto, no le asiste ningún sobresalto, no tenemos ninguna preocupación porque ese aspecto está cubierto. ¿Pero las recaudaciones van? Sí, las recaudaciones van bastante bien. Tenemos todavía algunos pequeños, tenemos por ejemplo 98, 99% de lo estimado, se había cumplido, creo que 98.8 teníamos abril, eso le da una idea, o sea, tenemos una desviación de más o menos un 1% y eso es algo que es razonable. Desde el punto de vista de los criterios que se toman en consideración a nivel internacional, cuando uno tiene un porcentaje de recaudación, de cumplimiento de cualquier variable que se proyecta en ese orden y se considera cumplida. O sea, se considera cumplida y lo otro ya
En caso de que la desviación se mantenga, persiste en el tiempo, pues la Dirección General de Presupuesto tiene que adoptar las medidas para ajustar el gasto aún más. Ok, licenciado, usted dijo anteriormente que las proyecciones de gasto para los inicios de año se hacen con precaución Así es. para ver cómo se va desempeñando en las recaudaciones y cómo va la economía. Así es. Si todo va bien, no entendemos por qué de vez en cuando aparecen en la prensa reclamos, por ejemplo, con los suplidores del desayuno escolar, que argumentan que se le deben 5.000 millones de pesos. Y como que ese tema es recurrente, aunque con periodos que van y vienen, pero ¿por qué si todo va bien ocurre eso? ¿O eso Porque- es parte del ajuste en los primeros No, meses? para nada, déjenme decirle algo. Y esto qué bueno que me hace esa pregunta, porque también yo creo que la transparencia se impone. Mire, ciertamente ha habido problemas, dificultades con los suplidores del programa de alimentación escolar. Y no obstante, el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Presupuesto y el Ministerio de Educación todavía persisten y se vienen arrastrando de hace 2 años. Incluso, precisamente, en la programación de gasto del trimestre, la Dirección General de Presupuesto le asignó 50% más de gasto que lo que tenía en enero-marzo del año 2018. Es decir, aunque nosotros somos prudentes, reconociendo ese problema que usted señala, nosotros le pusimos un 50% para que ellos pudieran disminuir rápidamente la deuda. Y en este trimestre se hizo lo mismo. Ha habido dificultad. El día pasado una reunión que celebramos, donde tuvieron presentes varios de los que tenemos responsabilidades con este tema, tocamos de nuevo este asunto y yo espero que en las próximas semanas este asunto comience a disminuir porque los recursos están contemplados para disminuir esa deuda. Y además no es justo, lo reconozco, que muchos de los suplidores que son pequeños, medianos suplidores, 1.500 suplidores que participan supliendo alimentación escolar, se vean afectados por el problema de la falta de pago. Decir lo contrario sería una Pero falta de ¿qué obedece? ¿Es responsabilidad. la falta de recursos? No. Y entonces, ¿qué es? ¿eh? ¿Por qué ocurre? Porque hay un proceso de depuración, tienen que ser proveedores del Estado, facturaciones y número todo de eso comprobante control. fiscal, No, Entonces, ¿qué pasa? No, Entonces? mire, hay muchas cosas. Cuando ocurrió esto la primera vez, celebramos una reunión, los principales incumbentes que tenemos que ver con la parte de la administración financiera del Estado, para ver cómo íbamos a abordar esto, incluyendo la dirección de compras y contrataciones que tiene mucho que ver con esto. Mire, una de las cosas que se identificaron en ese entonces fue lo siguiente. En ese programa se han incorporado muchos microempresarios, personas que no conocen, no dominan los procedimientos en el gobierno desde el punto de vista de lo que es compras y contrataciones. Y la Dirección General de Compras y Contrataciones hizo un programa acompañándolo, tratando de entrenar, para que entienda el público lo que estamos hablando. Estamos hablando del panadero que suple el pan en una escuela en la frontera, para que nos pongamos en una pequeña localidad de la frontera. Y nos encontramos con situaciones como esta. De pronto, ahí no había una sucursal del Banco de Reservas. La sucursal del Banco de Reservas le quedaba, digamos, a 30 kilómetros, 40 kilómetros de distancia. Y cualquier procedimiento que él fuera a realizar se torna complicado porque queda en una zona lejana. Eso no justifica el grueso del problema. Estoy mencionando eso, entre otras cosas, para que la gente entienda que hay una multiplicidad de causas en este tema, que hay que abordarlo, que tenemos que revisar de nuevo qué es lo que está pasando y tratar de conjurar eso lo antes posible, porque justificación, repito, no debemos nosotros, los funcionarios, de tratar de justificar esto. Por eso quiero enfatizar más que nada en la idea de tratar de solucionarlo lo antes posible, antes de tratar de dar la justificación, porque podría dejar la imagen en los televidentes, en ustedes, de que nosotros tratamos de justificarlo todo y ese no es el propósito. ¿Usted se atrevería a proyectar que este año se van a cumplir los estimados? Sí, yo estoy confiado, ya meto de eso. El esfuerzo extraordinario que ha hecho la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos me hacen sentir confiado, pero más confiado
me hace sentir el hecho de que siempre que ha sido necesario recortar el gasto, la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda ha contado con el apoyo irrestricto del presidente de la República para ajustar las cuentas fiscales. No ha habido duda de eso. Ha habido situaciones donde nosotros hemos tenido que recortar 19,000 millones de pesos en 3 meses, en 4 meses, y eso lo hemos hecho de manera reiterada una y otra vez. ¿Cómo hacen eso? Es una cosa de loco. Cuando eso ocurre, por ejemplo, el año pasado. ¿Cómo distribuye eso? Es que eso no se distribuye. Eso sencillamente es un problema y ahí viene. Hay situaciones dolorosas. Sí, Porque hay cosas, por ejemplo, el año pasado, ustedes recordarán cuando el problema de los aumentos de precios transitorios del petróleo, pero sobre todo el tema que ocurrió con la planta generadora de energía, la AES, que salió y eso disparó los precios de la energía por razones técnicas que no vienen al caso, hay una explicación. Y los requerimientos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales se dispararon en unos meses de manera estratosférica. Nosotros tuvimos que hacer transferencias de unos 14,000 millones de pesos en el mes de septiembre, octubre, cuando ya todo prácticamente estaba decidido. Nosotros teníamos proyectado un nivel de déficit de 2,3% del Producto Interno Bruto, y a pesar de ese esfuerzo que tuvimos que buscar aproximadamente, fueron 20,000 millones, y de los 20,000 millones, 14,000 millones lo aportamos de recorte de gasto. Lo otro lo buscamos en los mercados locales, colocando instrumentos de deuda, y el resultado fue una desviación de 2,3 a 2,4% en términos de déficit fiscal. Y eso habla que no realmente, que no es mucho, sobre todo manejando una situación cambiante como la que acabo de describir. Vamos a una breve pausa, licenciado Luis Reyes, volvemos. Tenemos todavía muchas preguntas con el director de presupuesto, que parece que es una posición, que es una verdadera papa caliente. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana está con nosotros el licenciado Luis Reyes, quien es director de presupuesto y viceministro de Hacienda. Me pregunta un televidente, o me da el dato, de que si es cierto que de 208,000 millones recaudados en el periodo enero-abril, se pagaron 105,000 millones. Esto es el 50% de pagos de intereses y capital de deuda, ¿cierto? Mire, no sé porque el dato así ahora mismo no lo manejo, pero déjeme decirle algo. Del total presupuestado, de cada 100 pesos que hay presupuestado, hay 23 pesos que se destinan al pago de los intereses de la deuda. Si en ese caso subió, que podría haber subido 25, 30, 40, como él dice, 50, por lo menos en el año, deberíamos de concluir que del total de las recaudaciones, 23% se estarían destinando al pago de los intereses de la deuda. Eso es en realidad la información que puede tener picos en un trimestre, pero en promedio eso va a alcanzar 23% en el año. Ok, si ya estamos casi a mitad de año, ¿en qué tiempo del año está previsto la parte que nos falta completar en el presupuesto, que tiene que ser financiado? En cualquier momento el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, que ya debe tener todos los preparativos listos para salir a resolver ese problema. Habían algunas cosas internas que habían impedido que eso se produjera, pero tengo entendido que ya todo está resuelto y que en los próximos días el país completará lo que es la parte del financiamiento pendiente para poder completar la ejecución de gasto que está prevista en el presupuesto. Esa es la externa, porque la interna ya es una No, la interna se ha ido colocando y se ha ido colocando sin mayores dificultades. Esa es la parte externa, pero yo diría afortunadamente las cosas que habían impedido que eso tuviera lugar ya se resolvió, y es un problema ahora de hacer la coordinación, de visitar los mercados como se acostumbra, se hace roadshow, se sale realmente a vender los instrumentos de deuda. Siempre hay más apetito todavía por la deuda dominicana. No solamente, mira, déjame decirte, la economía dominicana está viviendo con sus problemas, pero está viviendo un círculo virtuoso, interesante. La economía dominicana es muy bien valorada, mucho mejor valorada fuera de lo que es valorada internamente.
eso no cabe la menor duda. Eso se ve no solamente en el apetito que tienen los inversionistas por los instrumentos de deuda del país, sino también por la inversión extranjera directa que se ejecuta aquí, y uno lo ve en la interacción que tiene con los organismos internacionales. Hay pocas economías en la región que puedan manifestar los índices que tiene la economía dominicana actualmente, aún con sus desafíos, aún con sus problemas, pero esos problemas son, sin lugar a duda, muchísimo más manejables que lo que tienen la mayoría, pero yo diría prácticamente todo el resto de las economías de América Latina. Vamos al chisme político. Están denunciando que están utilizando recursos del presupuesto para los mítines del gobierno. Pero por Dios, déjeme decirle esto. Yo he leído eso. Mire, si se están utilizando recursos del presupuesto, primero el director del presupuesto, después los órganos de control del Estado, a todos, la sociedad debería pedir militantemente que nos cancelen a todos por irresponsables. Así, míreme, de manera categórica. Eso es imposible hoy día. Eso es imposible, absolutamente imposible que usted utilice, oígame, recursos del gobierno para eso. Pues eso queda documentado. Eso es una locura, excepto que piensen. Cuando usted ejecuta un gasto en el gobierno, usted tiene que soportarlo, usted tiene que decir cómo se origina ese gasto y a qué usted va a destinar ese gasto. Y eso queda documentado ahí. Además, ese gasto está acompañado por un aprovisionamiento, ¿no? Pero además de esto, eso, miren, déjeme decirle algo. Para que se ejecute un gasto, por un concepto, digamos, publicidad, por decir algo, primero pocas instituciones manejan publicidad. La gente habla, por ejemplo, y dice, ejecutan tanto de publicidad. Otra cosa que lo he visto entre personas muy bien formadas. Errores terribles, terribles. Cuando digo, pero por Dios, aquí hay un componente de publicidad que se ejecuta en el exterior, que no tiene nada que ver con eso, que lo ejecuta el Ministerio de Turismo. Entonces, yo digo... Y que es necesario. Bueno, excepto que querramos que el turismo no siga creciendo a las tasas que ha estado creciendo. Ahí se ejecutan 25 millones de dólares todos los años. Si usted deduce... Que no es mucho para que lo no que... es mucho, que no es mucho para lo para que eso, necesitamos. que no es mucho. Usted deduce esos 25 millones de dólares al total de ejecución en publicidad que tiene el gobierno. Y entonces vemos cómo el resto del gasto en publicidad ha evolucionado. Y ahí calculen las publicaciones que tienen que hacer las instituciones cuando tienen que llamar a licitación, que se ven la cantidad de pulgadas cuadradas que se compran en los medios de comunicación escritos todos los días de las instituciones públicas. Y entonces yo digo, usted deduce eso y luego usted puede imputarle al gobierno que gasta cualquier otra cosa en publicidad, que además, porque hay un componente de publicidad que es importante, el gobierno tiene que promover la ejecución de su obra de gobierno, pero fuera de eso, no es verdad que hay gasto excesivo de nada. Señores, el gasto total del gobierno, cuando usted lo ve como proporción del Producto Interno Bruto, Ramón, amigos televidentes, es como proporción del tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto, 17.1, 17.2, 17.3. Es prácticamente una línea recta. Entonces, ¿cómo es eso que hay desbordamiento de gasto? ¿Cómo es eso que hay desbordamiento de gasto en publicidad? ¿Cómo es eso que el gobierno gasta? Pero no, yo le doy seguridad a la ciudadanía de que eso no se corresponde con la verdad. Los recursos, yo no sé de dónde podrán estar proveniendo, pero los recursos públicos no se están destinando a esos fines. Ahora, licenciado, a mí me preocupa el hecho de que, bueno, todos lo sabemos, pero no deja de ser preocupante de que nuestro presupuesto sea deficitario. ¿Cómo cerrar esa brecha? Déjeme decirle, hasta yo tengo la preocupación, no vaya a creer que solamente usted, sí. Yo que tengo 7 años también estoy preocupado de eso, míreme de eso, yo quisiera que fuera de otra manera. Exactamente, justamente, pudiéramos llegar a un día con qué correctivos a que no tengamos ese problema y esas presiones tan apremiantes. Mire, déjeme decirle algo, para mí es imperativo y pienso que a partir del año 2020, 2021, la sociedad dominicana está abocada a tener que discutir este tema. Fiscal. Y yo lo he dicho y yo me siento con autoridad para decirlo, porque en el año 2013 ya yo decía lo mismo. O sea, yo no soy una persona que he venido ahora a decir, no, a montarme en el carro de lo que piensan que hay que resolver el problema. Tampoco creo de que nos estamos derrumbando, porque eso no es verdad tampoco.
Eso no es cierto. Las finanzas públicas son suficientemente fuertes para para esperar el tiempo necesario para que pueda haber una discusión ordenada de estos temas y se le plantee solución. ¿Cómo se va a solucionar? Mire, la República Dominicana tiene una presión fiscal de 15%. Para el público televidente. Ya llegamos a 15. Sí, 15%, la presión fiscal. Eso es para el público televidente, de cada peso que genera la economía, el Estado se queda con 15 centavos. Nosotros somos la cuarta economía de América Latina en términos de presión fiscal. Solamente Costa Rica, Venezuela y no recuerdo cuál es el otro país, y Guatemala, tienen una presión fiscal más baja que República Dominicana. La que sigue delante de nosotros es Perú, que tiene 19.4%, prácticamente un 25% más de ingreso en términos del tamaño de la economía que lo que recibe la economía dominicana. Eso es un tema que necesariamente tenemos que abordar. Hoy día, con ese nivel de presión fiscal, no es posible financiar el desarrollo. Yo lo he dicho una y otra vez, no es posible financiar el desarrollo. Yo no he visto ningún país que haya podido financiar su desarrollo con un nivel de presión fiscal de 15%. Yo creo que hemos hecho mucho. Yo me siento razonablemente satisfecho de los logros que hemos alcanzado, pero reconozco que es necesario cerrar la brecha, que es necesario superar este problema y para ello será imprescindible que vamos a una reforma fiscal de muy amplio calado, yo diría tanto en términos de las recaudaciones como en términos de gasto. De calidad de gasto. De calidad de gasto para darle legitimidad, pero ahí no hay problema. Ahí también nos estamos preparando, la Dirección General de Presupuesto se está preparando el capital humano, los técnicos, para que nosotros podamos diseñar políticas públicas de muchísimo más calidad. En la próxima oportunidad de presentación del presupuesto, si aún yo soy el director al frente de la institución, ahí tendremos oportunidad. Como yo vengo aquí todos los años para esa época, sí, yo espero estar aquí y entonces poder anunciarle a ustedes lo que hemos venido haciendo en esa dirección. Personal joven, gente que hemos ido entrenando en Estados Unidos, perdón, en España, en Estados Unidos solamente. Sí, en ejecución por resultado. Presupuesto por resultado. Y entonces estamos diseñando, ya tenemos una serie de pilotos, ojalá podamos completar 8 o 10 de ellos, pero nosotros incluso pensamos mandarlo a anexo y difundirlo y distribuirlo entre ustedes para que ustedes vean cuál sería el formato bajo el cual se estarían diseñando las políticas públicas en los próximos años. ¿En qué consiste esto de manera concreta? Y eso dejaría, yo creo, al país en condiciones de que podamos tener una discusión más constructiva a la hora de la discusión del pacto fiscal que eventualmente tendremos que llevar a cabo más tarde que temprano. Luis Reyes, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Informaciones interesantes. Gracias. Gracias a ustedes. Y qué bueno que en presupuesto haya un técnico de larga data, porque además bancentraliano. Sí, pero es joven, aunque tiene mucha experiencia. Del Banco Central y ahora en presupuesto en Hacienda. Muchísimas gracias, Luis Reyes, por tu participación. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Vamos a hablar de un importante concurso que realiza Sur Futuro.